¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La Dama Sepultada. Relato enviado a través de mi página de Facebook. En los confines de un pequeño pueblo, rodeado por bosques densos y montañas imponentes, se contaba la leyenda de la Dama Sepultada. La historia se transmitía de generación en generación, susurros que se deslizaban entre las sombras de las noches oscuras. Hace mucho tiempo, en una época donde las supersticiones gobernaban las mentes de los lugareños, vivió una hermosa joven llamada Isabela. Su belleza rivalizaba con la más exquisita de las flores, y su corazón albergaba la pureza de un manantial cristalino. Pero, en este remoto rincón del mundo, la envidia era una sombra constante. Isabela se enamoró de un apuesto joven llamado Antonio. Su amor floreció como las rosas en primavera, pero la sombra de la envidia se cernía sobre ellos. Una mujer amargada, conocida por todos como Beatriz, albergaba un oscuro resentimiento hacia Isabela. La belleza de la joven despertaba una furia implacable en el corazón de Beatriz. Una noche, envuelta en una capa de silencio, Beatriz conspiró para destruir la felicidad de Isabela. Con malévola astucia, difundió rumores de brujería y magia negra, acusando a la joven de manipular el corazón de Antonio con artes prohibidas. La furia del pueblo se desató como una tormenta, y sin juicio alguno, condenaron a Isabela a una muerte macabra. La noche del juicio final, una multitud enfurecida arrastró a Isabela hacia las afueras del pueblo, donde la esperaba un destino horrendo. En la cúspide de la colina, un pozo se abría como una boca voraz. Temblando de miedo y de incredulidad, Isabela fue arrojada al oscuro abismo, dejando que sus gritos desgarradores fueran sofocados por la tierra que la engullía. El pueblo entero sintió un escalofrío cuando el pozo se cerró con un estrépito sordo. La leyenda nació en ese momento, y la gente susurraba que Isabela aún deambulaba bajo tierra, condenada a vivir una existencia eterna en las profundidades. A medida que los años pasaban, el pueblo se hundió en un sombrío remordimiento. Antonio, devastado por la pérdida de su amada, renunció a la luz del día. Se refugió en la oscuridad, un fantasma de lo que una vez fue. La culpa y el dolor se apoderaron de Beatriz, transformándola en una sombra de su antiguo yo. Los lugareños, atormentados por la leyenda de la Dama Sepultada, evitaban la colina donde yacía el pozo. Decían que en noches de luna llena podían escuchar susurros provenientes de las profundidades, y que las flores que crecían en la colina tenían un tono más oscuro, como si estuvieran teñidas por la tragedia que allí había ocurrido. Con el tiempo, la historia de Isabela se convirtió en un recordatorio sombrío de las consecuencias de la envidia y la injusticia. Los más ancianos del pueblo afirmaban que la presencia de Isabela se manifestaba en sus sueños, buscando paz y redención. Una noche, décadas después de la trágica muerte de Isabela, un intrépido joven llamado Marcos decidió enfrentar el mito. Atraído por la historia, se aventuró hacia la colina prohibida. Armado con una linterna temblorosa y el deseo de descubrir la verdad. A medida que descendía por la colina, el aire se volvía denso, como si la tristeza impregnara cada rincón. Al llegar al lugar donde yacía el antiguo pozo, Marcos sintió una presencia etérea a su alrededor. La luz de su linterna titiló, mientras una suave melodía resonaba en el viento. De repente, surgió una figura etérea entre las sombras. Isabela, con ojos tristes, pero
llenos de serenidad, se materializó ante él. Su voz, suave como el murmullo de un arroyo, habló de perdón y redención. Contó la historia de su trágico destino, instando a Marcos a contar la verdad para liberar su alma atormentada. Marcos regresó al pueblo con la verdad en sus labios, compartiendo la historia de Isabela y exponiendo la injusticia que la condenó. La revelación provocó un remolino de emociones en el pueblo, desde la vergüenza hasta la compasión. Como acto de expiación, el pueblo decidió erigir un monumento en memoria de Isabela. Flores frescas adornaban la colina, y una sensación de alivio se extendió por la comunidad. Beatriz, anciana y llena de remordimientos, se unió a la causa, dedicando el resto de sus días a honrar la memoria de la joven que había sido víctima de su propia envidia. La leyenda de la dama sepultada se transformó de una historia de horror en una lección de perdón y redención. El pueblo aprendió que la verdad, aunque sea dolorosa, es el único camino hacia la paz. La colina, una vez marcada por la tragedia, se convirtió en un lugar de esperanza y reconciliación, donde las flores florecían en memoria de un alma liberada. Si ves escaleras en el bosque, debes correr. Relato enviado a través de mi página de Facebook. No las subas, no las toques y ¡corre! Parece superstición, pero estos consejos, en su mayoría son dados por expertos forestales y agentes de la policía. Te decimos por qué es mejor huir si ves escaleras en un bosque. En 2019, un usuario de Reddit compartió una historia que parecía ficticia y fantasiosa, pero después de esa publicación, salieron a la luz un sinfín de testimonios parecidos. Todos hablaban de misterios relacionados con escaleras en el bosque. Un usuario que trabajaba para el equipo de búsqueda y rescate de personas que se pierden en el bosque en los Estados Unidos, cuenta cómo durante las misiones de rescate dentro de la vegetación no es nada raro encontrar escaleras. Escaleras que emergen de los árboles, que no conducen a ninguna parte, solas y con un aspecto inusual. Luego, alguien más contó algo que le sucedió cuando trabajaba como experto en enfermedades infecciosas para la Agencia de Atención Médica del gobierno estadounidense. Durante los 6 meses de investigación en la zona del bosque, asegura la existencia de muchas escaleras que parecían moverse por la noche. También hay testimonios de fuera de Estados Unidos, por ejemplo, de Filipinas. Un hombre dice que fue despedido de su trabajo como guardabosques por estar ausente durante varios años mientras realizaba un reconocimiento. Dice que se subió a una escalera que encontró en la espesura del bosque para escapar de un perro. Al regresar, pensó que solo habían pasado unos minutos, pero habían pasado 5 años. Por si las dudas, si llegas a ver escaleras en el bosque, mejor hay que correr. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.